Hoy es día 30 de junio a las 9 de la mañana del año 2026. Me encuentro en la ciudad de Nueva York y estoy conversando con un venezolano en el exterior muy apreciado y muy buen profesional, el señor René Mendizábal, quien se encuentra en la ciudad de Toronto. Y además esta entrevista la estamos haciendo por cortesía de la Asociación Venezolana para el Avance de las Ciencias del Comportamiento, para explicar y transmitir qué estamos sintiendo, un ejemplo de lo que estamos sintiendo los venezolanos en el exterior. René, ¿cómo estás? Muchas gracias. Felicitas por hacer el tiempo para contestar mis preguntas y para poder conversar de estas cosas que están sucediendo desde una perspectiva psicológica y desde las ciencias del comportamiento. Tenemos aquí varias preguntas que quisiéramos analizar juntos y creo que podemos comenzar tratando de poner en contexto cuál es la situación de Venezuela al día de hoy, 30 de junio. Bueno, René, Venezuela vive en este momento un trauma colectivo que además es prolongado, porque no tiene las instituciones que respondan a las emergencias ni a los años de crisis económicas que ha habido, educativas y sociales. Hoy el sentido del horror, el estado de conmoción y la impotencia es total. Se vive un intenso dolor y junto a la situación de estrés crónico que describo, cada día en el país la hemos vivido durante más de 3 décadas. El sufrimiento ocasionado por estos 2 terremotos no es nuestra culpa, pero como lo vamos a afrontar, sí es responsabilidad de todos. Hasta el presente, no se ha instalado un comando coordinado para enfrentar la emergencia, René. Excepto organizaciones privadas, no hay una cabeza logística que determina las prioridades, que indica qué hacer con los miles de desplazados por las calles, por los estadios de béisbol, por todas las ciudades y por todo el litoral, por toda La Guaira, ¿no? Y es cierto que han llegado al país equipos internacionales y están en camino donaciones y numerosos insumos desde los Estados Unidos, por supuesto, España y países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Perú. Pero ante los sentimientos de angustia, de intensa rabia e indignación, invitamos a apelar a la calma, a la conexión con los otros y a las acciones para lograr los objetivos inmediatos, porque hasta ahora nosotros hemos sido los responsables de esta tragedia, no solo nosotros. Muchas gracias. Entonces, te escucho decir, no es nuestra culpa, pero nos toca afrontarlo colectivamente. Esto afecta a toda la comunidad dentro y fuera del territorio nacional. Para anclarme un poco más en el contexto, Felicitas, ¿qué es lo que se ha visto y reportado? Bueno, lo que hemos visto tú y yo y hemos comentado es que con la fuerza que se utiliza con desesperación para escarbar hasta con las manos en los centros que llaman la zona cero, que es la parte más terrible, que las imágenes son, bueno, horripilantes y que absolutamente es lo que llaman la zona cero, ¿no? Y por otra parte hemos visto que sí hay centros de acopio que son tan necesarios para facilitar la conexión entre los sobrevivientes, pero casi siempre lo que yo veo es que son centros de acopio privados y que buscan facilitar la conexión entre los sobrevivientes con sus familias, averiguar sobre su familia. Y por allá lejos se busca la reconstrucción, se está intentando hacer la reconstrucción. En todo caso, esa reconstrucción es realmente un símbolo, una ofrenda para los caídos. Y además, bueno, eso es lo que sabemos, totalmente una absoluta ignorancia y lo buscas en la prensa y en la televisión y eso es lo que vemos, no hay más. ¿Cuál vendría a ser, casi a una semana que sucedieron los 2 terremotos principales? Ha habido muchísimas réplicas. ¿Cuál vendría a ser la ayuda humana más inmediata que se puede prestar a todas las personas afectadas? Y entendemos que hay personas que están siendo físicamente afectadas, que están allí con vida esperando ser rescatadas. Hay personas que están allí que, bueno, ya no están con vida, pero que merecen recibir una sepultura digna. Personas que están allí con vida, pero ahora no tienen casa.
personas que están allí tratando de ayudar con mucha escasez de recursos y de coordinación, como tú mencionas, y personas que estamos en la distancia también lo estamos sufriendo. Entonces, ¿cuáles serían las ayudas más inmediatas para prestar en estos momentos? Mira, lo que yo veo es, y eso me refiero también a todo lo que ocurre con la famosa inteligencia artificial. Aquí lo que importa es la parte humana, la organización social. Mientras mayor sea la organización social, me refiero organizarse, crear como conglomeración social, menor será la magnitud de las consecuencias emocionales de este cataclismo. A más organización social, menor consecuencias emocionales. Y sobre todo hacer énfasis en la pertenencia, el sentido de pertenencia entre unos y otros, hasta, como decía una de las colegas, abrazarse a sí mismo o abrazar a los otros. Todo esto, hacer énfasis en esta pertinencia, en esta humanidad, afianza y permite seguir adelante, ¿no? Lo más importante es que tenemos los unos a los otros y sentir que están vivos y que estamos vivos, y hay que hacer una ofrenda a los caídas, como te decía hace unos segundos. Felicitas, hay un factor que no podemos ignorar y es que en cualquier situación de desastre, en cualquier lugar del mundo, la emergencia se antepone a muchos otros razonamientos y el Estado de Derecho retrocede un poquito, las estructuras institucionales retroceden y lo inmediato, el hacer ya se antepone a todo lo demás. ¿Cuál es la manera de respetar los derechos humanos en este tipo de situaciones? ¿Cuál es el papel de los derechos humanos aquí? Mira, me voy a dirigir a lo primero que yo veo es, y valga la redundancia, es que hay que tomar en cuenta que observar, fíjate que tú y yo que estamos a tanta distancia, y tú en Toronto, tú en Canadá, yo en Estados Unidos, observar en los medios los horribles sucesos de la catástrofe realmente pueden abrumar la capacidad de comprensión. Llega un momento que no, tú sabes, una cosa es, y eso lo he planteado en mi último libro también, en cuanto a los reportajes de los medios sociales, que han sido algunos en el ámbito amarillista y otros muy objetivos y muy reales. Sí hay que saber, pero hay que tomar en cuenta que quienes están observando estos, ser testigo, cuando tú lo ves, eres un testigo en vivo cuando lo ves en los medios sociales, y este dolor afecta de una forma profunda, tanto que en el caso tuyo y el mío no hemos dormido, ¿no? Y estamos, o sea, A miles de esto es kilómetros. a miles de kilómetros. Entonces, es importante también no el respeto a las víctimas que rescatan, a las personas que rescatan, y yo creo que lo han logrado bastante. Por lo menos no me ha tocado ver cosas más terribles, pero sí ha tratado de tener gente alrededor para que no se vea directamente a la persona que ha sido rescatada de los escombros, ¿no? Y es importante no tratar a las víctimas como sobrevivientes, porque lo que hay que ver es que eh, no es, no es estigmatizar, sino tratar de humanizar, buscar la conexión humana antes que la parte de victimización, de entender que mientras más pronto los sobrevivientes se incorporen a todo lo que está pasando, mientras tengan, si es que han sido rescatados no en los hospitales, sino en el área, pues, de los centros de acopio, es para ayudar a reconstruir, buscar, hacer énfasis en la reconstrucción de los hogares, tú sabes, apoyarlos a esta difícil tarea de retornar a la vida normal, que eso no va a suceder en mucho tiempo. Felicitas, vemos gente movilizándose de todas las maneras que pueden. También hemos visto en las noticias que no todas las formas de movilización ayudan, aunque la gente tenga las mejores intenciones. Yo veía anoche, por ejemplo, en las noticias que hay mucha gente desplazándose en motocicletas y eso hace ruido y hace falta silencio para poder identificar personas con vida. Se está pidiendo, por favor, no vengan con las motocicletas porque hacen ruido y necesitamos el silencio. Desde una perspectiva psicológica, ¿qué es la solidaridad? ¿Cómo se manifiesta la solidaridad en este tipo de casos? Bueno, comienza con un control de la realidad, ¿no? La solidaridad es uno de los antídotos para enfrentar el miedo y para la ansiedad. Y eso
Los venezolanos son muy expertos en la solidaridad, pudieran ser modelo a lo largo del mundo de cómo han sido solidarios entre ellos. Vienen manifestando solidaridad desde hace muchísimas décadas, o dos o tres, casi 3 décadas, apoyándose los unos a los otros sin ninguna esperanza de cambio. Es decir, les cuesta mucho, ellos no piden nada a cambio, sino tratar de, las esperanzas se esfuman, aparecen y desaparecen, y ellos siguen solidarios. Tú sabes, hay de, supuestos cambios y después no hay cambios. La solidaridad realmente contribuye en la medida en que haya más solidaridad, puedes reducir desde el punto de vista físico las enfermedades y además permite una mayor flexibilidad psicológica, la solidaridad. Es decir, el estar el uno con el otro favorece mucho la curación, el bienestar. Y eso, por eso te lo digo desde el principio, que la organización social, la conexión en estos casos, eh, a mí se me ocurre, si fuera posible, es, ves que tú ves imágenes de desolación, pero hoy en día con la tecnología, en otros países, y yo sé que eso es posible, poner imágenes, tú sabes, de alguna manera tienes, estoy ahorita, tú sabes, cómo se dice, visualizando contigo la posibilidad de tener una imagen, no solo lo que estás viendo allí, sino poner breves pantallas de cosas que pueden estimular la conexión social. Tú sabes, es fácil y tú eres experto en eso, fácil de programarlo y ponerlo pues a la vista. Estimular es crear un equilibrio dentro de tanto horror, crear un equilibrio de recordar la parte humana, recordar que es posible, recordar las imágenes que pueden ser gratas, ¿no? Mira lo que te estoy escuchando decir. Sucede una calamidad como esta, la vida de una persona, o de miles o millones de personas, se pone en criollo patas para arriba. Hay que enfocarse en reconstruir, pero yo diría que primero hay que estabilizarse, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Sí. Es una fase de estabilización para poder centrarse y empezar a pensar en reconstruir. Sí, bueno, lo que se está haciendo, lo que no se ve que se está haciendo muy bien, para nada, ni siquiera muy bien es la palabra, es el manejo de la crisis. No se está, o sea, la medida que se pueda manejar la crisis, vas a empezar a ver estabilización. En la medida en que se continúe desarrollando a lo mejor mayor tolerancia de los quienes puedan, depende de su historia de vida, que puedan tener más tolerancia a la aflicción, ¿no? Esos son los primeros elementos de estabilización, de concentrarse más bien en propósitos para facilitar el control. Y cuando yo digo propósitos, no te digo una lista de 10 propósitos, sino uno o dos o tres propósitos bien definidos que permitan decir estamos avanzando. Y eso, bueno, por eso estamos haciendo esta conversación, porque no se ven por ningún lado, la verdad, muy pocos. Nosotros hablamos más temprano, Felicitas, de la importancia y la utilidad de visualizar un espacio seguro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es posible visualizarse en un espacio seguro? Bueno, está difícil porque yo también quiero modelar pues contigo qué se puede hacer cuando tú y yo estamos tan impactados también, ¿verdad? Es visualizar. Sabes que la imaginación, las imágenes son sumamente potentes, más potentes a veces que la misma presencia de uno, porque la mente puede ir a donde tú quieras y se puede entrenar, ¿no? Entonces, en estos momentos, eh, me, es muy valioso que la mente, permitamos escudriñar en la mente qué forma, de qué propósito, qué podemos hacer para lograr más calma. Entonces, yo te sugiero, lo podemos hacer los dos como modelaje. Lo que se busca es contribuir a que las personas se conecten de nuevo, conecten su cuerpo con la tierra que tembló, conectar el cuerpo con la tierra que tembló y visualizar un espacio más seguro dentro del caos en el cual viven, ¿no? Entonces, vamos
a modelar y te invito a que tú lo hagas también, que estamos sentados en un espacio tranquilo, por lo menos. Vamos a respirar hondo y lentamente, tomando el aire, ¿no? Vamos a buscar como lo que se llama una visualización diafragmática. Y entonces, además, en el caso nuestro estamos a salvo, pero en los casos de los que están en Venezuela, imaginarse que están a salvo, y que están vivos, ¿no? Entonces vamos a hacer una inspiración, tomamos el aire. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres hacerlo? Sí, cómo no. Ok. Bueno, entonces tomamos el aire, al inspirar el aire vamos a ir contando 1, 2, 3, 4. Entonces tomamos el aire 1, 2, 3, 4 y retienes el aire, lo mantienes por 1, 2, 3, 4 y vas exhalando también al contado 1, 2, 3, 4. Esto es importante repetirlo varias veces, pero como estamos en esta entrevista, pues lo dejamos para que cada quien donde está, pues repita un par de veces, de inspirar, retener el aire e ir exhalando poco a poco. Y como te decía que la imaginación es muy valiosa, yo invitaría a quienes nos escuchan a hacer un pequeño cofrecito de los sentidos. Cada quien, de acuerdo a su experiencia de vida, ¿cuáles serían recuerdos en este cofrecito? ¿Cómo podemos tener el sentido del tacto? Entonces, imaginarte algo suave, algo que es relajante, que es suave a tocar, que puede ser una loción, pues cada quien de acuerdo a lo que ha vivido en su vida. En cuanto al olfato, utilizar también, como digo, los sentidos, los 5 sentidos, usar el sentido del olfato, imaginándote algo que es agradable a ti para oler, por ejemplo, los aceites aromáticos, o, y te lo dejo a tu imaginación, qué te gusta, cuál es el olor más grato para ti. En el sentido del gusto es más fácil imaginarse como que exprimir una fruta dulce, imaginarte el sabor de una fruta dulce o imaginarse algo salado que te agrada, que te, que es placentero a tu paladar. En cuanto a la vista, creo es mucho más fácil, diría yo, porque lo tienes ah, visualizando el cielo, el amanecer, el atardecer, que te permite ponerte realmente poner las emociones en el espacio, ¿no? Y, que ayuda a reducir la intensa angustia o estado, pues, en el cual te encuentras de aflicción, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Tú puedes crear tu propio cofre de los sentidos y una vez que lo tienes, puedes contar gradualmente vamos a contar en este caso de 3 a 1 y cuando llegues a 1 te vas incorporando lentamente, poco a poco y listo para afrontar con valentía y aplomo todo lo que toca hacer, que es mucho. Bueno, comienzo contando 3. Respira hondo, toma el aire, reténlo y vas exhalando poco a poco. 2. Trata de no pensar en más nada, simplemente déjate ir. Entra el contacto contigo mismo y con la tierra que tembló, que relajarte. Tratar de dejarte ir cada vez más. Darte cuenta que estás presente en el aquí, en el ahora, escuchando esto y aplicando lo mejor para calmarte. Y 1, pues abres los ojos poco a poco y te deseo que la paz y la calma sea contigo. Muchísimas gracias. Felicitas.